Pablo Iglesias, buenos días. Buenos días, Pepa. Bienvenido a la cadena SER, el secretario general de Podemos. ¿Qué le pareció lo que se vivió ayer en el Parlamento de Cataluña? Bueno, la confirmación de que hay un problema político en España y en Cataluña que tiene que tener una solución política. Ayer estuve muy atento, creo que hubo declaraciones muy incendiadas y muy precipitadas, y yo creo que en momentos como este hay que reflexionar, hay que pensar, y creo que nos tenemos que reafirmar en algo que es muy obvio, y aunque lo digamos en un tono calmado y bajito, creo que es la realidad, y es que en Cataluña tendrá que haber un referéndum pactado con garantías en el que los ciudadanos de Cataluña decidan su relación jurídica con España. Y creo que no hay soluciones de fuerza, ni soluciones reglamentarias, ni soluciones legales que puedan pasar por encima de un problema político, de un conflicto político que ayer se evidenció con tonos tristemente valleinclanescos. Yo creo que Valle Inclán es maravilloso para verlo en los teatros, pero cuando lo vemos en las instituciones quizá revelan que nuestro país está viviendo una situación difícil, y creo que toca altura de Estado, sensatez, calma y soluciones políticas a problemas políticos. Yo sé que esa es la posición de Podemos, pero sobre lo vivido ayer en el Parlamento, con la mitad de los catalanes, más de la mitad representado por lo que sin embargo son minorías parlamentarias, sin poder participar en el debate, enmendar en condiciones, ser atendidos por la mesa de la Cámara en contra de la opinión de los letrados, en contra de la opinión del Consejo de Garantías. ¿Eso cómo lo calificaría, lo que ocurrió ayer? Exactamente. Bueno, nosotros lo conocemos bien, porque conocemos las prácticas del Partido Popular en el Congreso de los Diputados y sabemos lo que es forzar un reglamento, como lo fuerza el Partido Popular, sabemos lo que es utilizar el veto parlamentario para vaciar de contenidos al Poder Legislativo. Nosotros vivimos cada día el uso de las instituciones por parte del Partido Popular en forma de secuestro para secuestrar la soberanía popular y para proteger a corruptos. En ese sentido, lo que vimos ayer yo creo que no da una buena imagen de la institucionalidad catalana, e incluso muchos independentistas en las últimas horas, en Petit Comité, reconocen que lo que se vio ayer no refuerza, digamos, el prestigio democrático de las instituciones catalanas. Y por lo tanto, lo que tiene que ocurrir es un debate amplio, un debate con todas las garantías, en el que todas las posiciones estén representadas, y eso es algo que tiene que asumir, digamos, el conjunto de las fuerzas políticas catalanas, respondiendo a lo que piensa la mayoría de la sociedad catalana, que más de un 80% quiere decidir. Y creo que las fuerzas políticas de ámbito estatal tenemos que entender que los conflictos políticos no los resuelven los jueces ni la policía. Se tienen que resolver políticamente, para bien o para mal. En nuestro país la cuestión territorial que se discutió en la transición está abierta, y está abierta porque la historia cambia y porque, digamos, las cosas suceden, y hay que asumir que vivimos en un periodo histórico en el que hay que hablar de esto y hay que ponerle soluciones políticas, y nosotros pensamos que la solución tiene que ser democrática. ¿Usted cree que no se quebró ayer la legalidad constitucional y estatutaria en Cataluña? ¿Sí o no? Creo, en este caso, que lo fundamental no son tanto las leyes o los reglamentos. Puede ser que el gobierno tenga razón al plantear determinadas cuestiones jurídicas, pero insisto, un gobierno es irresponsable cuando se parapeta en las leyes para obviar un debate político que está encima de la mesa, y no hay que recordar hay que recordarlo con mucha claridad. Todo lo que está ocurriendo y lo que vimos ayer tiene un primer responsable, el Partido Popular, que trató de doblegar la voluntad de los catalanes llevando al Tribunal Constitucional el Estatut. Ellos mismos en privado reconocen que se arrepienten. ¿Usted cree que no tiene ninguna responsabilidad el bloque independentista en lo ocurrido ayer y en cómo se ha precipitado todo? ¿No tiene ninguna responsabilidad a su juicio? Por supuesto. ¿La tiene solo el PP? Yo no he dicho tal cosa. Todo el mundo tiene su responsabilidad, pero quiero dejar una cosa muy clara, porque he escuchado ayer, digamos, sobre todo en la opinión publicada de Madrid, digamos, he escuchado una voluntad de exculpar al Partido Popular. Y ayer vi cómo se daba mucho eco a unas afirmaciones vergonzosas de la vicepresidenta del Gobierno, que dijo: he sentido la mayor vergüenza democrática de mi vida. Es como, no sea usted cara dura, señora. Vergüenza democrática ha sido ver al Ministerio del Interior utilizando a la policía para atacar a los partidos de la oposición y a partidos catalanes, y eso ha quedado acreditado en una comisión parlamentaria. Vergüenza democrática es ver a un partido que utiliza el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda para proteger a los corruptos
corruptos, vergüenza democrática fue la reforma del artículo 135, vergüenza democrática fue el Partido Popular desde el gobierno de España mintiendo a todos los españoles después de los atentados del 11 de marzo. Por eso creo que es muy importante decir, cuando prácticamente la unanimidad de voces publicadas en España en el día de ayer parece que cerraban filas con el partido corrupto, pues nosotros, aunque nos ataquen, aunque nos digan ciertas cosas, vamos a decir la verdad. Claro que Junts pel Sí tiene su responsabilidad en lo que está ocurriendo y nosotros lo hemos dicho siempre, pero el Partido Popular en España y en Cataluña no puede dar ni media lección de democracia. El portavoz de Cataluña Sí que es Pot, el señor Coscubiela, dijo que los independentistas actuaron ayer de forma antidemocrática. Dijo que las instituciones catalanas se colocaron ayer en un estado de excepción. ¿Lo comparte? Creo que acabo de decir que efectivamente lo que vimos ayer desprestigia a las instituciones. Desprestigiar es una cosa, ponerse al margen de la ley en estado de excepción de forma antidemocrática es otra. Quiero decir, ¿las vergüenzas del señor Rajoy es culpa al señor Puigdemont? No, las vergüenzas de alguien no es culpa de las vergüenzas de otro. Pero insisto en que en estos momentos de incendio dialéctico en el que todo el mundo dice grandes cosas y todo el mundo amenaza con la llegada de los jinetes del apocalipsis, creo que es fundamental bajar el tono y asumir que lo fundamental no es lo que ocurrió ayer pues en el Parlamento bajito, en tono bajito, señor Iglesias, ponerse al margen de la ley todo un gobierno y una mayoría parlamentaria, ¿a usted no le parece que es lo más grave que tenemos encima de la mesa ahora, en este momento, hoy, 7 de septiembre? ¿No le parece? Sí. Y de hecho, por eso estamos hablando de eso. Y creo que señalar que cuando un parlamento, una institución, se parece más al Teatro de Valle Inclán que a lo que tendría que ser el funcionamiento normal de una institución, es decir mucho. Quizá no es decirlo con el tono que le gustaría a algunos, pero creo que es señalar que la situación que estamos viviendo es grave. Pero creo el que Estado la obligación... de Derecho, perdóneme, tiene que restaurar esa legalidad que me está reconociendo con otras palabras que cree que se ha quebrado. Quiero decir, el Estado de Derecho, cuando en contra de la opinión de los letrados... la pregunta y se la vuelvo a repetir. ¿Tiene que hacer algo o no? Creo que lo fundamental aquí no es una solución jurídica, es una solución política. Y he dicho antes, fíjese que las leyes pueden estar del lado del gobierno y aún así, estando las leyes del lado del gobierno, eso no va a servir para resolver un problema político. El Tribunal Constitucional dio la razón al Partido Popular cuando acabó con el estatut que habían votado los catalanes y las catalanas. Y hoy hasta el Partido Popular reconoce que se equivocaron y que incendiaron Cataluña. Y que a partir de ahí el Partido Popular actuó como una máquina de producción de independentistas. Si alguien se quiere escudar en la ley y en la Constitución que sistemáticamente incumplen, ojo, que cada vez que escuchemos a un dirigente del Partido Popular decir Constitución española, hay que recordarles 135, sinvergüenzas, hay que recordarles, ustedes han sido el partido más corrupto de este país. No se escuden en la Constitución, que ustedes cumpliendo leyes no pueden dar lecciones a nadie. Y entonces hay que decir algo, aunque sea decir el rey está del nudo contra toda la corte de aduladores al rey, hay que decir, mire usted, lo que ocurre en Cataluña se va a solucionar con un referéndum legal, pactado, que lo que está haciendo el señor Puigdemont no es lo que nosotros defendemos, no es un referéndum con garantías. ¿Y por qué no votan en contra? Porque ayer en el Parlamento se abstuvieron. Efectivamente, y creo que en este caso las posiciones, digamos, de las tonalidades grises frente al negro y al blanco son probablemente las que más nos acerquen a una solución. A nosotros nos han dicho que lo que está ocurriendo en Cataluña es como una suerte de partido de fútbol del Real Madrid contra el Fútbol Club Barcelona. Pues no, mire usted, las cosas en política rara vez son blancas o negras. Nosotros decimos matices, nosotros decimos que se siente todo el mundo a dialogar, nosotros decimos no utilicemos a los jueces y a la policía para resolver un problema que tienen que resolver los políticos. Hay que viajar a Cataluña, hay que escuchar lo que está diciendo la gente. Gente que no quiere, como nosotros, que Cataluña se vaya de España, están diciendo queremos votar. Un dirigente político que no escuche lo que está diciendo la gente y que se escuda detrás de los jueces o incluso detrás de la ley está siendo irresponsable, y creo que lo que hemos visto los últimos años en Cataluña revelan que la irresponsabilidad, el inmovilismo y la actitud de búnker de algunos nos ha llevado a una situación como lo que vimos ayer que no le gusta a nadie. Y ante la situación de hecho en la que estamos viviendo, ¿qué cree que el gobierno de España tiene que proteger a los catalanes a los que ayer no dejó hablar la mesa del Parlamento, no dejó decidir sobre una ley que para ellos es fundamental porque pretenden construir un Estado a partir de ese momento? ¿Tiene el gobierno de España que proteger a los catalanes a los que ayer no se dio derecho a decidir en el Parlamento? Creo que lo que tiene que hacer el gobierno de España
es colaborar a dar una solución política a este problema. Y mientras siga haciendo lo que ha hecho hasta ahora, va a contribuir a que el divorcio entre una parte muy importante de la ciudadanía de Cataluña y la ciudadanía del conjunto del Estado siga creciendo. Y creo que humildemente nosotros podemos ser ejemplo en algunas cosas. Nosotros nos consideramos patriotas. Nosotros hemos dicho que los que reformaron el artículo 135 no deberían utilizar la palabra España, que los que han convertido España en una marca, después no tiene mucho sentido que se envuelvan en banderas cuando después no protegen a los ciudadanos. Nosotros somos españoles, estamos orgullosos de serlo y sin embargo decimos España es plurinacional, y diciendo esto hemos sido la primera fuerza política, no la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, la primera en Cataluña y en el País Vasco. Creo que a veces una actitud de diálogo, una actitud que no sube el tono y que lo baja, una actitud que no se envuelve en banderas, sino que respeta la pluralidad constitutiva de nuestro país, seguramente es más sensata para conseguir lo que quieren todos los ciudadanos, la resolución de este conflicto. A propósito de banderas, Ángeles Martínez, la diputada de Podem, que retiró la bandera española que había dejado junto a la catalana varios diputados del PP, debería pedir perdón, lo pidió Coscubiela. Absolutamente, debería hacerlo. ¿Cree que se equivocó? Creo que estoy siendo explícito y clarísimo. Me preguntas, ¿debería pedir perdón? Respondo, sí. Sí. ¿Le ha llamado Rajoy? No. ¿Le va a llamar usted? Hombre, creo que en este caso debería ser, digo yo, el presidente del gobierno el que podría tener sentido que contactara con el conjunto de las fuerzas políticas, aunque no piensen como él. Parece que Rajoy ha decidido llamar solamente a los que piensan como él. A Rivera, que es bueno, pues en el que se apoya para hacer todas sus cosas, y al señor Pedro Sánchez, que creo que en este caso se está acercando más al Partido Popular de lo que le gustaría a las bases de su formación, pero esto es una opinión. Creo que el señor Mariano Rajoy debería entender que gobernar implica dialogar con los que no piensan como tú. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes ejerzan de puente, por ejemplo, entre Esquerra Republicana y el PSOE y el resto de partidos que van a participar en esa comisión de estudio del modelo territorial? Nos encantaría. Y de hecho, esa comisión, estuve hablando el otro día con Pedro, a nosotros nos parece bien. Creo que solo tiene sentido si está todo el mundo. Si solamente hay una parte de las fuerzas políticas, esa comisión no tiene sentido. Pero ojo, la comisión no termina por el hecho de que se convoque. En esa comisión, claro, hay que empezar a hablar y hay que buscar una solución. Y desde luego lo que se ha venido proponiendo hasta ahora no es solución. Creo, honestamente, que lo que proponemos nosotros, que nos dejaron solos todos, que hubo un tiempo en el que los únicos que proponían un referéndum en Cataluña éramos nosotros, que los independentistas decían, no, esto va a ser mediante declaraciones unilaterales y prometemos que vamos a ser independientes en muy poquitos meses. Bueno, mintieron, y tuvieron que rectificar y volver a nuestras posiciones. Hubo un tiempo, Pepa, acuérdate, cuando nosotros éramos la única fuerza política que decía que España es plurinacional. Bueno, ahora lo dice el PSOE también. Dejemos que el tiempo pase y creo que los matices grises se van a terminar imponiendo frente al blanco o al negro. Ustedes sostienen que lo del 1 de octubre es una movilización, una movilización legítima, dijo usted. Hubo una movilización en el 14 que costó 5,5 millones de euros a las arcas públicas catalanas. Tienen la Diada, que es la movilización identitaria por excelencia, el próximo lunes. Cataluña se tiene que gastar otros 5 millones en otra movilización sin consecuencias jurídicas en una comunidad que las mareas blancas acaban de contar tienen la sanidad pública arrasada. Bueno, creo que el hecho de que se hagan movilizaciones políticas a veces puede implicar gastos por parte de las instituciones. 5,5 millones sin es consecuencias. Verdad, pero estarás de acuerdo conmigo en que es una frivolidad si tenemos en cuenta lo que cuesta a los ciudadanos españoles la corrupción, sea la corrupción del 3%, que sea la corrupción del Partido Popular. Claro, lo que pasa es que fíjate, a mí nunca me has preguntado en este programa, ¿no te parece una vergüenza lo que tienen que pagar los españoles por la corrupción del Partido Popular? Pero le hemos preguntado muchas veces a mucha gente y a los expertos, por ejemplo, de la Universidad de La Laguna, que fueron los primeros que cuantificaron la corrupción en 40.000 millones al año. Claro, pero ahora el problema no es lo que se gastan los españoles en corrupción, el problema es lo que cuesta hacer una movilización política en Cataluña. No, es que me llamaba la atención, la atención esa secuencia de que el principal problema de la gente es lo que cuesta eso. No es el principal problema en absoluto, pero me llama la atención, porque coincide con que la marea blanca había dicho, tienen la sanidad pública, no solo ellos como otros, arrasada en este momento. ¿Está garantizada la separación de poderes en Podemos ahora mismo? Porque tiene un lío. Tienen en los tribunales un sector minoritario que dice que ustedes han vulnerado el mandato de Vistalegre en algo tan fundamental como es el Tribunal de Garantías. Aquí dos cosas. El secretario general de Podemos ni ningún órgano de Podemos puede posicionarse respecto a lo que diga la Comisión de Garantías. Lo que diga la Comisión de Garantías va a misa.
lo que diga sobre cualquier aspecto que tenga que ver con las cuestiones jurídicas internas de la formación. Me consta que ayer tuvieron una reunión y parece que vuelven a normalidad. Que queda claro que la Comisión de Garantías Estatal toman las decisiones sus miembros titulares y creo que ya han emitido un comunicado en el que señalan por dónde van a ir. Y ahí nosotros nos tenemos que poner a la orden de lo que diga esa comisión y nosotros y yo tenemos que respetar lo que diga, como por otra parte es normal. Somos, ojo, la única formación política del país a la que su comisión de garantías elige directamente la gente. Ninguna formación política en España tiene una comisión de garantías así. Gracias por estar en la SER, Pablo Iglesias. Un placer enorme. Buenos días.